Hola amigos, buenas noches, buenas tardes, buenos días. Algunos van a ver este video posteriormente. Y quiero decirles que mi intención al conversar con ustedes el día de hoy es porque existirán 3 debates para candidato a empleado de Los Pinos. Por lo tanto, el debate del día de hoy pues, es la primera etapa, vamos a ver varias. Entonces yo pensé que era muy importante transmitirte las cosas que son claves cuando tú entrevistas a alguien que busca trabajo. Y eso me lleva al primer punto, amigos. Presentarme con ustedes, ya estamos ahora sí en la transmisión en vivo. Mi nombre es Gilberto Lozano, soy un miembro más del Congreso Nacional Ciudadano. Y siempre aprovecho estos momentos en que tú me recibes con atención, algunos con coraje porque pues de repente hago comentarios de el pastor al que ellos siguen y creen que es una cosa parcial, que es una cosa poco objetiva. La verdad es que me he dado cuenta que la gente del PRI piensa que soy del PRD, la gente del PRD piensa que soy de Morena, la gente de Morena piensa que soy del PRIAN, y la verdad es que la óptica, los ojos con los que nosotros intentamos ver las cosas es como patrones, como jefes. Eso es el Congreso Nacional Ciudadano. Por ello con nosotros no vas a sufrir ningún engaño o burla de decirte que somos un movimiento que busca la revolución pacífica de México, revolución que no ha ocurrido, siempre han sido eventos violentos los que han sacudido a nuestro país para hacer cambios o a veces engañarnos creyendo que hay cambios, como es el caso de la Revolución Mexicana. En nuestro caso tomamos una bandera muy importante, el artículo 39 constitucional. Y tú debes de ser muy claro que tú a la hora de votar, a la hora de opinar, le estás dando poder a alguien. Tú le estás dando poder. Le estás delegando poder. El momento en el que tú participas en un sistema, desde ese momento tú al sacar la credencial de elector, al votar, al exigir, fiscalizar, ya estás haciendo algo en el que le das poder a la casta política. Y le llamo casta política porque, a diferencia de clase, porque la casta es algo en lo que se ha venido convirtiendo el sistema político mexicano. Un grupo de gentes que se hacen llamar políticos, que con sus partidos o sus movimientos pretenden seguir manteniendo una sociedad de amos y esclavos, en la que tú y yo participamos y que tenemos que tener muy cuidadoso en qué posición practicamos nuestra acción. ¿Tú te ves como un súbdito? ¿Te ves como un gobernado? ¿O te ves como un mandante constitucional? Es muy diferente. Si tú hoy que vas a ver a los candidatos a empleado de Los Pinos, eso es lo que es, un mandatario. Él no manda, es un empleado, el de Los Pinos. Lo tienes que observar, como un borrego que le aplaude a su pastor, que siente que va a llegar quien lo salve, como ha sucedido durante 100 años. O tú lo ves con una óptica de la persona que le paga un sueldo y dice, quiero ver si esta persona verdaderamente va a hacer lo que yo quiero que haga. Porque eso es ser mandante, eso es ser mandante constitucional. Entonces yo te vengo a hablar sin arrogancia, sin soberbia, de la posición que tú y yo ocupamos al pagar impuestos. Lo que te da el derecho de exigir, fiscalizar, no es si votas o no votas, o vas a hacer fila, sacas tu credencial de elector. No. Lo que te da el derecho es que eres mexicano. Y como mexicano tú tienes servidores públicos que viven de tu dinero, que viven de tu trabajo, que viven de tus impuestos. Ese solo hecho te da el derecho de exigir, fiscalizar, vigilar y asegurar que no te roben, que no te engañen, que no traicionen lo que tú necesitas de ellos. Hoy estamos en un momento de mucha efervescencia en el país, porque nos hemos dado cuenta que aún cambiando de color son la misma casta política. El mismo grupo de gentes que viven de tu dinero y del mío,
que son parásitos, y hay algunos de ellos que tienen decenas de años en que nunca han trabajado. Y esa es una primera pregunta que nos tenemos que hacer. Porque lo que te da el derecho de exigir, lo que te da el derecho de fiscalizar, es que tú pagas impuestos. Hoy el debate puede convertirse en varias cosas. Una de ellas, un circo. Un circo donde los empleados se avientan lo que le llaman guerra sucia, se avientan excremento unos a otros, donde ves quiénes son payasos, quiénes son verdaderamente que tienen una postura de sentirse empleado de los mexicanos. Y ahí viene el primer punto del debate, mi amigo. Hoy a las 8 de la noche tienes que estar bien atento de quién de ellos verdaderamente se siente empleado de los mexicanos, empleados de la sociedad civil, que se sabe servidor público, no una persona que esté en un pedestal como si fuera un rey y que decide a dónde va el destino de México. Eso no es lo que queremos los mexicanos. Escucha sus palabras con claridad. ¿Verdaderamente se refiere a sí mismo como alguien que es un servidor de los mexicanos? ¿Como alguien que está verdaderamente para saber lo que los mexicanos quieren? ¿O desprecia al ciudadano? Desprecia al que le paga su sueldo y no cree más que en su propio séquito de secuaces, lacayos y cortesanos. Revisa, amigo, checa bien sus palabras. La persona que va de empleado de Los Pinos y que anda buscando ese trabajo, esa chamba, ¿se siente verdaderamente un servidor de los mexicanos? ¿O servirse para él? Servir a un sistema político, servir a su partido. Te voy a dar un ejemplo. Yo no puedo concebir que llegara a tomar el micrófono José Antonio Meade del PRI sin decir que lo primero que él haría sería quitar los colores de la bandera mexicana de su mendigo partido. Perdóname que utilice esa palabra, pero ese es el engaño más magistral que nació desde 1929, en donde se le ocurrió a alguien, en este caso Plutarco Elías Calles, ponerle los colores de tu bandera y de la mía a su mendigo partido. José Antonio Meade empieza, toma el micrófono y dice: vamos a quitar los colores de la bandera mexicana que están en nuestro partido y que engañan la ignorancia y se aprovechan de la inocencia de los mexicanos. Cuentitos y espejitos como tú me has escuchado. Pero vamos al tema. Es hoy un debate, es una entrevista, es un lugar para pelearse como si fuera la lucha libre, en donde sabemos que ellos están puestos de acuerdo en lo importante. La primera cosa que tú debes de saber es que cuando tú vas a contratar a una persona, cuando tú vas a seleccionar a alguien, no lo pones a platicar con los demás candidatos. Eso es una cosa verdaderamente errónea. Los debates de salida es una tontería. Siguen alimentando el sistema de mercadotecnia política. Imagínate que tú entrevistaras a alguien para un trabajo y le dieras hasta las preguntas que te va a contestar por adelantado. ¿No te parece una estupidez? Yo por mi trabajo contraté más de 5,000 personas, directores generales, presidentes de compañías, trabajadores, técnicos, obreros, gente para organizaciones altruistas, para organizaciones de la sociedad civil. Yo nunca le mando por adelantado las preguntas a la persona que voy a entrevistar. Si lo que quiero ver es de qué es capaz, qué ha hecho. ¿Cómo le voy a mandar las preguntas por adelantado para que el señor esté ensayando las respuestas? Ya desde ahí te puedes dar cuenta que este ejercicio que vamos a ver a la noche es para que lo observes con cabeza, con inteligencia y con el corazón también. Con el estómago no, amigo. El estómago no sirve absolutamente para tomar buenas decisiones. Entonces, el debate es un ejercicio. Fíjate quiénes entrevistan. Gente que probablemente nunca ha creado fuentes de trabajo, nunca ha sido jefe, no conoce ni siquiera México, lo conoce por las noticias. Y desde la selección del entrevistador ya empiezas tú a observar la payasada o el teatro que tiene esto. Comunicadores. ¿Yo para qué quiero un comunicador haciéndole preguntas a alguien que está buscando el trabajo de empleado de los mexicanos? Probablemente ese comunicador no sepa más allá de las noticias que lee en la televisión.
y que a lo mejor la persona es atractiva, tiene su presencia, sabe hablar, sí, pero no conoce México. Probablemente de Cuautitlán en adelante no sabe ni qué es el país. O contratas un académico que lo único que ha hecho es dar clases toda su vida, o contratas un historiador que lo único que ha hecho es escribir libros. Ya desde ahí te puedes dar cuenta que este circo electoral está mal hecho. ¿Qué es lo que he visto yo en los países en los que yo he vivido? Y lo que he visto en mi trabajo. Yo podré tener una entrevista previa para saber si alguien puede ser siquiera candidato. Pero hay un momento en que lo tiene que entrevistar el que va a ser su jefe. Su jefe. Y ese grupo de jefes tienen que tener el conocimiento de México, tienen que tener el conocimiento de lo que está pasando en el país para hacer las preguntas correctas y saber si ese empleado cumple el perfil. Te voy a dar algo más. Ahorita vamos a tener a 5 personas que yo me he atrevido a llamarlos payasos, porque todos vienen del propio sistema político. Ninguno de ellos es un ciudadano que no tenga nada que ver con el sistema político podrido que tenemos. Yo te desecharía a 2 que ni siquiera deben de estar sentados ahí. No te voy a decir cuáles. ¿Sabes qué se hace cuando tú vas a contratar un empleado y sobre todo para un puesto tan importante como empleado de Los Pinos? Los 5 debieron haber pasado por una prueba antidoping. ¿Qué es eso? Consumo de alcohol, de drogas, de elementos extraños. Yo te puedo asegurar que 2 de ellos están fuera. Ni siquiera tendrían que estar ahí. Examen antidoping. Probablemente también 2 de las gentes que vas a ver hoy, al rato en televisión, dando su entrevista, si les hubieran hecho un examen médico de su calidad psicológica y calidad física, ni siquiera estarían ahí. Fíjate lo que hace cualquier empresa pequeñita, chiquita. Es más, hasta la Cruz Roja, el patronato de bomberos. Si tú vas a contratar a un director general, lo primero que haces es mandarlo a un examen médico, a un examen psicológico, si es un asunto en el que va a manejar cantidades importantes de dinero, al polígrafo. ¿Qué es el polígrafo? El detector de mentiras. Y ahí probablemente nos quedaríamos sin candidatos y tendríamos ya que estar buscando quiénes pueden ser candidatos a ser empleados de México. ¿Me sigues? Fíjate lo absurdo. Ponemos la carreta adelante del caballo. O sea que vamos a buscar a quién va a ser empleado de Los Pinos y ni siquiera tenemos su examen médico, su examen psicológico, su examen toxicológico, su capacidad mental, su estado de salud, las adicciones. Lo que vamos a ver es una payasada, amigo. Disfrútala, haz tus palomitas, chécate cómo se van a aventar unos a otros, pero fíjate las cosas tan terriblemente mal que hacemos en México y estamos como estamos porque somos como somos. ¿Qué quisiéramos los mexicanos para escoger el empleo de Los Pinos? Que me dijeran que ya tiene una prueba antidoping desde ahorita. ¿Cuál es tu examen antidoping? ¿Consume o no consume drogas o alcohol? 2, situación psicológica. ¿Cómo está de la cabecita? 3, detector de mentiras. ¿Cuál es su historia? Porque hoy hasta el que se hace llamar el menos corrupto de todos tiene una denuncia por lavado de dinero del año 2008 al 2018, me refiero a López Obrador. Ya se detectó perfectamente el lavado de dinero que no corresponden sus ingresos a sus gastos. Y un buen abogado, fiscalista, experto de Puebla, presentó ante la PGR todas las evidencias de lavado de dinero que tiene este señor que se hace llamar incorruptible. Pero bueno, no me voy a ir a cada candidato, simplemente te digo que creo que los podiums de hoy, con un examen toxicológico, psicológico, detector de mentiras y el examen médico, creo que nos quedaríamos sin un solo candidato. Ya ni le perderíamos tiempo a la entrevista. Para cuando yo entrevistaba a una persona para un puesto clave, yo ya tenía los exámenes y esa persona ni me la traigas. Yo no quiero perder tiempo. No quiero perder tiempo con una persona que tiene historia en el polígrafo donde ha sido detectado que es un mentiroso, que es un ladrón.
o un tipo que habla pero sujeto a sustancias tóxicas y tú ya sabes quién, el Bronco, ni siquiera pasaría, no estaría ahí. Olvídate de las firmas. El señor en un examen toxicológico ni siquiera debería ir a tener presencia ahí. Y a lo mejor en un examen psicológico otros se quedarían con una limitación mental que les hace que ni siquiera les salgan las palabras correctamente de su boca. No hilan dos frases. O ya están en un proceso senil en el que tendríamos que quitarlos. Cuando tú entrevistas a una persona y estás buscando a esa persona un trabajo, tienes que preguntarle qué ha hecho el señor. ¿Qué has hecho? Y en el que has hecho, tienes que poner muy fuerte atención y ser capaz de improvisar nuevas preguntas, cosa que no va a ocurrir, porque este debate está estructurado por las mismas cadenas televisoras que son parte del sistema. Imagínate, ¿por qué crees que no me ha aceptado el reto de un debate Ricardo Anaya, Margarita Zavala, López Obrador, etcétera, mucho menos el Jaime Rodríguez? Un debate porque tú les vas haciendo preguntas en función de lo que te están respondiendo y de inmediato, espontánea e improvisadamente haces nuevas preguntas para jalar el hilo de lo que están diciendo. Te voy a dar un ejemplo. Suponte que estás hablando del tema de corrupción y el señor, uno de ellos, te dice que él no, con él nada va a ocurrir de corrupción. Y entonces le preguntas, oye, ¿sabes qué? Te salió un corrupto. A ver, dime qué hiciste para quitarte ese corrupto de encima. René Bejarano, por ejemplo. Todo el mundo en México se dio cuenta que es un corrupto. No, resulta que el señor se queja de quién pudo haber filtrado el video. ¿Cómo? A mí no me interesa quién haya filtrado el video. Tienes un corrupto. ¿Por qué no lo denunciaste? ¿Por qué no lo vigilaste? ¿Por qué no tuviste la capacidad de encontrar que el tipo era corrupto y llevarlo tú a la cárcel? No que lo tuvieran que llevar con denuncias de otras gentes. Fíjate cómo en una pregunta tú puedes capturar la realidad de la capacidad de una persona. Entonces, en el qué has hecho es lo que vamos a tratar de observar hoy de estos candidatos. ¿Qué te recomiendo? Pon mucha atención qué tanto hablan de lo que han hecho. No de las promesas. No. Fíjate, a mí qué me interesa lo que me promete un empleado que tengo sentado enfrente en una entrevista. No me interesa. Lo que me interesa es qué ha hecho, para saber si va a poder enfrentar lo que yo le voy a pedir. Ojo, y ahí viene una parte muy relevante. Si tomas ahorita una pluma y un lápiz, te voy a decir lo que los mexicanos queremos. Bien clarito. Vamos a ver cuántos de ellos se atreven a hablar de eso. Porque ellos hacen sus proyectos. Ellos se creen reyes, se creen los dueños y los que fijan el destino de México. Falso. Los que fijamos el destino de México debemos de ser los mexicanos y ellos no son más que un empleado para ejecutar. En Cherán, Michoacán, que tienen un plan a 30 años, el alcalde que llega ya sabe qué es lo que tiene que hacer. Ahí no vienes a pintar de otro color las banquetas, ni vienes a pintar de otro color a la gente que anda de agentes de tránsito. Vienes a lo que el pueblo ha definido para los siguientes 30 años. Aunque tú no lo creas, los mexicanos tenemos muy claro qué queremos de México. Te voy a dar un caso. El fuero. El fuero, los mexicanos no lo queremos y no lo queríamos. Y hemos luchado para quitarlo. Independientemente de que ellos, el empleado, igual y lo mismo ocurre en las empresas y organizaciones. Alguien viene a tratar de colgarse una medalla, pero lo importante es lo que el jefe dice: quiero que te quites el fuero. No te vengas aquí a colgar medallas. Desde hace 2, 3 años hemos dicho que el fuero es un obstáculo para meter al bote a los políticos corruptos y servidores públicos que se sirven a ellos mismos. Si el señor se viene a adornar con cosas que no ha hecho, ya te dice mucho en la entrevista. Mucho. ¿Qué queremos los mexicanos? ¿Qué queremos los mexicanos? ¿Qué queremos tú y yo para nuestras familias? 1. Ya no queremos darle dinero a los partidos políticos. Yo sé que 3% de la población critica esto. Y tú sabes por qué.
porque viven del dinero de los partidos políticos. Pero cuando tú recoges desde Tijuana a Tapachula, lo que los mexicanos queremos es que se rasquen con sus uñas los partidos. Escúchalos. No es lo que me prometes. ¿Le has quitado, has regresado el dinero? ¿Lo has regresado? ¿O mantienes a tu familia con el dinero de los mexicanos que se ganaron con su esfuerzo? Entonces yo las preguntas que haría son, a ver, señor Anaya, ¿usted estaría dispuesto a que ya no le vamos a dar dinero a los partidos políticos los mexicanos? Eso es lo que queremos saber. A mí qué me interesa que me digas que vas a subir el salario para los ninis. No, señor. Empleos van a sobrar en el momento en que le quitemos el dinero a los partidos políticos, porque solamente son una fuente de parásitos, de zánganos, y que a veces llenan las redes sociales con ese dinero que es tuyo y mío, defendiendo a su canditonto. Segunda cosa que queremos. No queremos más de 250 diputados y más de 34 senadores. Te podrás hacer guaje en la entrevista, señor Mir o señor Margarita Zavala. Conmigo de entrevistador no te vas a hacer tonta. ¿Estás dispuesta a que la Cámara de Diputados funcione con 250 diputados, la mitad? ¿Quitar los pluris? ¿Estás dispuesta a que no se necesitan más de 32 senadores? Deja tú el ahorro de quitarnos 300 gentes que no hacen nada. Es lo que nos dañan y nos perjudican cuando esta gente se reúne. ¿Qué más queremos los mexicanos? Que los regidores en los ayuntamientos sean gente electa, no gente que invita al que va a ser candidato a alcalde. En todos lados de México es el mismo clamor. Queremos regidores que rijan, que no cobren, que sea un puesto honorario y que lo elija el pueblo, no que vayan en la planilla del alcalde. Hoy vamos a escuchar, vamos a ver. Imagínate hablando de democracia el día de hoy, a 5 gentes que no fueron elegidas democráticamente. ¿Quién eligió democráticamente a López Obrador? Nadie. ¿Quién eligió democráticamente a Ricardo Anaya? Nadie. Dime tú, ¿quién eligió democráticamente a José Antonio Meade? Nadie. ¿Y por qué anda el Bronco ahí? Pues porque él quiso. Nadie lo eligió. Es más, tuvo que utilizar auxiliares y funcionarios públicos del gobierno de Nuevo León para recabar firmas. Igual la soberbia y arrogancia de Margarita Zavala. Qué paradójico, ¿no? Qué contradictorio. Que vengan a hablarnos de democracia los señores que llegaron ahí a ser candidatos antidemocráticamente. No fueron electos por nadie. Es impresionante cómo es una burla. Por eso Salvador Dalí decía, ya no vuelvo a pararme en México porque México es más surrealista que mi obra. ¿Qué más queremos? Que el procurador de justicia, los fiscales, sean gente autónoma, que no tenga nada que ver con el Poder Ejecutivo, que es una persona que por sus capacidades va a procurar la justicia. No puede ser que le den órdenes para decir, mira, la averiguación previa del caso de López Obrador, déjala ahí porque se enoja la gente, pero la de Ricardo Anaya, dale para adelante, hazte guaje con la de Enrique Peña Nieto. Hoy está politizada la justicia en México. Y recuerda, amigo, ese es el principio de la corrupción, la impunidad. ¿Cuándo hay corrupción? Cuando tú sabes que no hay peligro, que no hay riesgo, que te puedes robar, como hemos demostrado, que solamente 1 de cada 100 delitos denunciados llega a sentencia de los denunciados. Y sabes tú que hay una cifra negra. De cada delito denunciado hay 10 reales. ¿Qué significa eso? Que la impunidad en México es de 99.99%. Repito, 99.9%. La posibilidad de salirse con la suya en México es terrible, grandísimo. ¿Eso qué genera? Corrupción. ¿Y qué genera la corrupción? Criminalidad. Tenemos que ir a la causa raíz. Por eso, la causa raíz es tener gente que es la que procura la justicia, los jueces elegidos por los propios funcionarios públicos ladrones. ¿Quién de esos
que andan armando ya sus gabinetes, tiene claro que los fiscales y procuradores no deben de ser nombrados por ellos mismos. No pueden ser juez y parte. Escucha hoy, escucha, amigo, en lo que van a proponer los candidatos hoy, ¿quién trae eso? ¿Qué es lo que quiere el pueblo mexicano? Una justicia que no tenga nada que ver con la política. Un proceso de llevar a que no haya impunidad con gente técnica, profesional y seria para aplicar la justicia, no la línea que les dan el Poder Ejecutivo. ¿Quién te va a venir a platicar de que no tiene por qué endeudar a nuestros hijos? Hoy los mexicanos ya no queremos deuda. No queremos deuda, amigo. Así de claro lo tienen los mexicanos. No me salgas que para pagar este proyecto y este otro, etcétera, y finalmente para pagar gasto corriente necesitas pedir deuda. Seguimos estando ahorcados y siendo parte del sistema financiero mundial en donde nos tienen agarrados, compañero. ¿Gracias a qué? Aquellos caen fuertemente en manos de los sicarios financieros. ¿Quién nos va a venir a platicar de eso? Cero deuda adicional. Eso es lo que quieren los mexicanos. Y quiero ver cómo lo has logrado, porque ¿cómo entrevistas tú a una persona? Si yo lo que quiero es cero deuda, lo primero que veo en la persona es, a ver, ¿tú cómo lo hiciste? ¿Cómo? ¿Duplicaste la deuda donde estabas? ¿Nunca has sabido lo que es manejar una deuda? ¿Tú fuiste el que endeudó a México en la Secretaría de Hacienda? ¿Tú duplicaste la deuda de la Ciudad de México, del Distrito Federal, en 5 años? Los mexicanos ya no queremos que nuestros hijos estén hipotecados. Por eso yo llamo circo electorero, en donde ellos vienen a prometerte cosas que ni siquiera te dan la garantía de que los van a lograr. ¿Qué queremos los mexicanos? Que el papelito que se llama billete esté sustentado en oro y plata. ¿Por qué? Porque ellos ponen a jalar la maquinita del dinero para inventarte dinero por el que te cobran intereses. Eso es lo que inventan ellos, dinero, en la maquinita del Banco de México. ¿Quién nos va a venir a decir que vamos a utilizar la moneda respaldada en oro y plata? Escúchelos. Yo estoy en la entrevista viendo al tipo que voy a contratar para Los Pinos, voy a ser su jefe, voy a ser su patrón y le empiezo a preguntar rapidito, a ver, explícame por qué quieres seguir manejando papeles que no tienen sustento. ¿Por qué pides dólares a Estados Unidos y sabemos que no están respaldados en nada? Vas a ver que hay algunos que no saben ni siquiera qué es eso, no le entiende. Ahorita me recuerdo al menos 3 candidatos que no le entienden de economía, no entienden nada. Es más, reprobaron la materia en su carrera, no le entienden. No quiero que gastes dinero en campañas. Fíjate lo que hizo Cherán. El primero que gaste un peso del pueblo en andarse promocionando y no por sus hechos, está fuera. Ellos están gastando millones de pesos. Vamos a ver qué dicen del dinero gastado en campañas, en spots, en espectaculares, en tonterías donde te repiten lo mismo y tienes que apagar la televisión porque estás harto de escuchar las mismas mentiras de siempre, cuando tú lo que quieres escuchar es, oye, ¿me firmas una fianza si no haces esto en un año? ¿Qué huele? Se llama pacto comisorio o fianza. Cuando yo he contratado, amigo, empleados que van a manejar grandes cantidades de dinero, me firmas una fianza porque te voy a llevar al bote. Al bote. Y algunos han caído en el bote. Fianza. ¿Quién de ellos va a hablarte hoy de firmarte una fianza y una garantía? No la mendiga firma ahí con un notario y la firma en un pizarrón. No. Tu esposa y tú van al bote si no cumples con esto. ¿Qué hubo? En un año. Me dices que vas a bajar el IVA a la mitad, fírmale aquí. No más con esa. Me le firmas aquí ahorita, una fianza. Y te quito todo. Y vas a la cárcel si no me firmas. Vamos a ver quién te ofrece garantías. ¿Quién te ofrece que se afianza? ¿Quién te ofrece que está dispuesto a pisar la cárcel si no cumple lo que te promete? Así se contrata, amigo. Así se busca un empleado. Yo he venido de compañías que son exitosísimas y son exitosas por eso, porque buscan a sus empleados. A ver, dices que eres muy bueno para esto. Por lo visto, en la entrevista me pareces bien. ¿Me firmas la fianza? ¿Me la firmas? Margarita, a ver, ¿me firmas la fianza? ¿O nomás vienes a robarte dinero?
¿A qué vienes? ¿A sacar una pensión presidencial? Sabemos que nos cuestan 200 millones las pensiones presidenciales. Eso hay que quitarlo. A ver, ¿quién de ellos te va a decir que ya no le va a dar dinero al sindicato petrolero? Para sus pachangas. ¿Quién de ellos? ¿Quién de ellos te va a venir a decir hoy que para quitar la corrupción empieza quitándole el dinero a los sindicatos de petróleo, de educación y todo eso que se los llevan los líderes? Escúchalo hoy, porque eso es lo que yo entrevistaría. A ver, venga para acá, Jaime Rodríguez, venga para acá. ¿Le va a quitar el dinero a los sindicatos? Eso es lo que quiero escuchar, porque ustedes utilizan a los sindicatos regalándoles el dinero del pueblo de México. Vamos a ver quién te platica de eso hoy. ¿Quién de los que se van a sentar y van a estar en el podio hoy va a decir y comprometerse con lo que quieren los mexicanos? Sobran la mitad de las secretarías de Estado. Sobran, amigo. Sobran. No sirven para nada. No puede ser que 100 años después sigamos repartiendo la tierra en la reforma agraria. No puede ser que tengamos un secretario de Economía cuando ellos no crean fuentes de trabajo. No puede ser que tengamos una Secretaría de Función Pública que no ha metido ni una cucaracha a la cárcel. No puede ser que tengamos una Secretaría de Comunicaciones y Transportes que nomás hace socavones. Nos sobran la mitad de las secretarías para mañana. Están fuera. Es puro dinero perdido. Es puro dinero que genera corrupción. Vamos a ver quién te dice eso hoy. Vamos a ver. Ellos son del sistema. No creo que lo digan. Ojalá aparezca alguien que no tiene nada que ver con el sistema podrido, pero lo veo muy remoto. ¿Qué más debes de observar en el empleado de Los Pinos? Que me diga que es delito grave y pena máxima al que se robe un peso del dinero del pueblo mexicano. Un peso. Es dinero ajeno. Es dinero de los mexicanos. Me robas un peso y es un delito grave y pagas con pena máxima, aunque sea un peso. Nada que te robas poquito, un peso. ¿Qué queremos escuchar los mexicanos? Que la persona que se va a parar ahorita en el podio haya metido a la cárcel a los corruptos y que al menos meta 1,500 corruptos que tenemos identificados de políticos mexicanos. Y lo puede hacer rápido. En uno de mis videos anteriores te lo expliqué. Ingresos, declaración de ingresos que tiene la persona. A ver, aquí está todo lo que ha recibido López Obrador, o Amalio Fabio Beltrones, o Laida Sansores. Aquí está lo que ha recibido en las últimas 20 declaraciones fiscales. No declaró con ceros y que un libro y que quién sabe qué. Okay. ¿Y qué tiene? Él y sus hijos, él y su esposa. Y si no checa, vas a la cárcel de inmediato por lavado de dinero. Si no checan tus ingresos con lo que tienes, vas a la cárcel, después averiguamos. ¿Quién va a decir eso? Chécalo. ¿Quién va a decir eso? Hay 1,500 gentes que ahorita deberían de estar en la cárcel. A lo mejor más. Hay quien dice que son 25,000. Hay quien dice que son 2,500. Yo tengo identificados 1,500 ladrones corruptos que deberían de estar en las Islas Marías ya. Vamos a ver quién dice eso. Y que se comprometa y que firme que él también se va a la cárcel. Pero si en su declaración de ingresos y de patrimonio no checa ni las de él, no, pues el que debería estar en la cárcel es el mismo cuate que va a estar en el podio hoy. ¿Por qué tienen que dar ellos concesiones del aire, del sol? Quiero ver quién nos dice hoy que es libre, el cielo es libre. ¿Por qué tienes tú que hacerle favor de darle permiso de espacio en el cielo a tal televisora y a tal otra? A partir de mañana el espacio es libre. Que lo estamos logrando con internet. Que tienes que andar tú dándome una concesión de radio. ¡Vámonos! Tú quieres tener una estación de radio, hazlo ya, mañana. Los mexicanos quieren libertad, espacio libre radioeléctrico. Queremos usar el sol como se nos antoje. Tú no tienes nada que ver como empleado en que yo use el aire, el agua de lluvia. No tienes nada que ver. Salte y deja de estorbar. Y eso nos lleva a un punto más, amigos. Y tú y yo lo sabemos. ¿Qué queremos los mexicanos? 0 inspectores. 0. ¿Sabes qué son los inspectores? Son pedidores de piso, extorsionadores. Extorsionadores.
Si alguien no cumple las regulaciones, va para afuera, no necesitas inspectores, lo identifica el mismo pueblo. ¿De qué sirve tener inspectores si finalmente la Profeco y todas esas cosas no sirven para nada? Tenemos miles y miles de inspectores que no nos permiten que las empresas crezcan, que el pequeño negocio lo ahogan. Yo quiero ver estos tipos que nunca han creado una fuente de trabajo. Los 5 changos que vas a ver el día de hoy, y les damos changos porque yo creo que ellos creen que vienen del chango. Yo casi estoy seguro que los 5 aceptarían que vienen del chango. Bueno, le agarras ese changuito y le dices al señor, oye, a ver, vamos a ver una cosa muy sencilla. ¿Has creado tú una fuente de trabajo alguna vez? ¿Has pagado una raya? ¿Sabes cómo te ahogan los inspectores de Hacienda, de Protección Civil, de Salud, de Trabajo? Te llegan 15 inspectores, no puedes poner ni siquiera un negocito de limonadas, porque le tienes que pagar piso al tránsito, al municipio, al estado, a la federación, al inspector de salud. No te dejan. Si a alguien le caen mal las aguas mal, ya no compra, se acabó. Vamos a ver quién de ellos. Te puedo asegurar que en la primera entrevista que yo les hiciera a cualquiera de ellos, si acaso Margarita va a decir que alguna vez contrató en su vida una sirvienta. Y lo digo en plan respetuoso, una servidora doméstica. Es lo único que ha hecho. López Obrador pues ni siquiera ha seleccionado gente. Le caen, ¿sí? La Eva Cadena y la Nestora Salgado, el Ricardo Monreal, y pues ahorita ya creo que ya se trajo a Napoleón, no sabe ni quién es, pero ya lo tiene adentro, y sus hijos. Ya desde ahí tú estás viendo a la persona. ¿Quién te va a venir a decir que el problema del pueblo de México hoy es la gran cantidad de impuestos que nos cobran? Casi 6 a 7 meses del año nos quitan. ¿Quién te va a venir a decir? Tope. José María Morelos y Pavón pensaba que era el 5%, el tope de tributos. ¿Quién te va a venir a decir, ya no vamos a cobrar las casetas de la autopista? Estamos luchando por eso. Y hoy le mando un saludo a la caseta de Cuyutlán, que casi es un hecho que ya la tumbamos para siempre. Oye, espérate, yo te pago impuestos para hacer una autopista, carreteras. Si tú te gastas el dinero y le haces el favor a un compadre para que haga la carretera y me cobre, tú eres el equivocado. A mí no vas a cobrar ya nada. Nada, se acabó. ¿Quién te va a venir a decir que la gasolina la vamos a pagar en lo mismo que la pagan en Estados Unidos? Lo mismo. Tú sabes que el costo de la gasolina no son más de 6 pesos. El costo de la gasolina en México es 6 pesos. Todo lo demás es para poder mantener estos partidos parásitos. Por eso nos cobran lo que nos cobra la gasolina. Los que trabajamos tenemos que andar manteniendo una bola de parásitos. Por eso México requiere ser desparasitado ya. Hoy vamos a vivir un teatro, mi amigo, pero tenemos que del estómago pasar a nuestro corazón y a nuestra cabeza. El Congreso Nacional Ciudadano va por el voto digno. Y yo te voy a decir lo que en mi vida, al contratar gente, he pasado. Que me mandan 4 o 5 candidatos y que digo, ninguno de estos candidatos me sirve ni para endulzarme un café. Échenme otros 5. Échenme otros 5, hasta encontrar la persona correcta. Sería indigno que tú aceptes darle el poder y que no sintieras vergüenza con tus hijos de caer en el juego de votar por el menos peor. Peor. De votar por el que parece que no le ha tocado, o del que parece más joven, o del que se ve más guapo, o del que se ve menos feo, o porque ya le toca una mujer. Quítate de cosas. Tú lo que vamos a tener es un empleado en Los Pinos, y si estos 5 no sirven, no caigas en el juego del sistema político. Por eso el Congreso Nacional Ciudadano lo que busca es el voto digno. Aquel que no te hace sentir vergüenza con tus hijos de darle el poder a alguien que te va a endeudar, que te va al rato a quitar. ¿Quién de ellos te va a venir a decir hoy que va para atrás la ley de seguridad interior que militariza al país? Obsérvalo. Nosotros no queremos al país militarizado. Ojo, no quiere decir que por excepción el ejército no vaya a algún lugar temporalmente en tanto se profesionaliza la policía. Pero si esa policía no se profesionaliza, quitemos al mandatario que está ahí porque no sirve para nada.
La primera responsabilidad de cualquier mandatario es darte seguridad a ti y a tu familia. La primera. Todo lo demás es lo de menos. Seguridad. ¿Qué te van a venir a decir hoy? La criminalidad es rampante. Tenemos 25.315 desaparecidos en México y vamos a sumar más de 100,000 asesinatos en ese sexenio. Decir que ya vas a quitar, pues así lo dijo Peña Nieto, así lo dijo Felipe Calderón, y simplemente las cosas van peor porque siguen haciendo exactamente lo mismo. Si el Señor no te platica el cómo lo hiciste? Si a ti te marcharon 1,000,000 de capitalinos que se llamaban Iluminemos México porque era un desmadre el que traías en Ciudad de México. Tuvo que venir un cuate de Nueva York a arreglar las cosas ahí con Marcelo Ebrard. ¿Qué ha hecho? ¿Qué ha hecho? Voto digno, amigo. Si esto es nada más una payasada y un teatro, no alimentes marranos. No alimentes un sistema que se está cayendo de podrido. No participes, amigo, en una farsa y en un teatro electorero en donde con la cantidad de dinero de tu familia y la mía están haciendo sus payasadas y no van al fondo de la solución de México. El Congreso Nacional Ciudadano va por el voto digno y sabemos que lo menos importante es cuando contratas un empleado. Es lo que haces al día siguiente de que ese empleado empieza a trabajar y para afuera si el señor no sirve. Si te traiciona, si el tipo sale inepto o el tipo es un corrupto de inmediato, aunque sea por un peso. Cero tolerancia al que te robe un peso y lo tenemos que hacer en todo el país, amigos. Esa es la revolución pacífica. Yo te invito a formar parte de este esfuerzo permanente, porque no se puede ser jefe y patrón una vez al año porque metes un papelito en una urna secreta, que entre paréntesis, todos los mexicanos queremos votaciones con voto abierto, no voto secreto. Eso fue lo que hizo Cherán. Y ahorita, si con las firmas puedes detectar quién firmó, si en la declaración de impuestos puedes saber quién pagó y quién no pagó, ¿a poco no podemos saber quién votó o quién no votó? Digo, eso de la urna secreta es una estupidez. Es una tontería. Los mexicanos ya no queremos urnas secretas. Queremos saber exactamente quién es el que está votando por quién y que le está dando el poder. Tú le das el poder cuando votas. ¿A quién se lo vas a dar? ¿O a quién decides que es momento de quitarse? Y bueno, siempre la gente que trabaja en los partidos políticos tiene que defender a su pastor. Te voy a dar un caso. El mito de que la gente dice, es que si no voto gana el PRI. A ver, estúpido. Y te voy a llamar estúpido, porque hay gente que todavía trae esa tontería en la cabeza. La gente con su abstención en Baja California ganó el PAN, los azules, una abstención de 60%. En Guerrero, ¿sabes quién ganó por la gran abstención que hubo? Los amarillos. En Chiapas, ¿sabes quién ganó porque la gente se abstuvo casi en un 65%? Los verdes. Es mentira el PRI. Ahora, toda la gente que está aquí en el PAN, en el PRD, o sea, a ver, si alguien me dice que no votando le das el voto al PRI, pues entonces ¿de qué partido eres tú? Tú eres el que divides a los mexicanos. Tú eres parte de la mafia del poder. Y la mafia del poder, amigo, son los partidos políticos que te roban tu dinero, que viven de tu dinero, que viven de tu trabajo. Ellos son la mafia del poder. Y hoy te prometo algo, en el debate o en este circo que vas a ver a 5 gentes que toda su vida han sido parte de la mafia del poder. Solo que a unos les ha tocado menos para su bolsillo que a otros, pero todos, los 5, han vivido de la mafia del poder. Con menos poder unos que otros, son la mafia del poder. ¿O que José Antonio Meade no es parte de la mafia del poder? ¿López Obrador no es parte de la mafia del poder? 14 años en el PRI, 24 años en el PRD y ahora con su propio negocio Morena. Es mafia del poder. Ricardo Anaya en su vida ha trabajado. Es mafia del poder. Margarita Zavala nunca ha trabajado. Es mafia del poder.
Jaime Rodríguez Calderón nunca ha trabajado, es mafia del poder. Ellos han vivido de la política. Vivir de la política es mafia del poder. Ellos son el PRIAN-RD, todos los que vas a ver hoy aquí en el debate son el PRIAN-RD, todos, y te lo compruebo uno por uno. Que no te hagan guaje, que no te den a tole con el dedo, todos son mafia del poder. Las 5 personas que desgraciadamente para los mexicanos aparecieron como candidatos a empleo de Los Pinos son de la mafia del poder y lo han sido los últimos 10, 20, 30 y hasta 40 años uno de ellos. Ellos son la mafia del poder. ¿Qué es la mafia del poder? Pues el señor que vive del dinero de otros, el señor que abusa del dinero de los demás, el señor que abusa llamándose político y que no hace nada. Esa es la mafia del poder. Esos son. ¿Cuál mafia del poder? Los únicos que no son la mafia del poder son la gente que trabajamos y pagamos impuestos. No gente que se declara con ceros, que no recibe nada y que según esto no trae dinero en la bolsa, pero se anda paseando por todo México. Esa es mafia del poder. Y te compruebo, 40 años sin hacer nada. Parásitos. Y sus hijos también. Muchos de ellos, de varios de ellos. Son gente que vive de la casta política. Esa es la mafia del poder. Pues, ¿qué otra mafia del poder hay? Que no sean los partidos parásitos que son el cáncer de México. Observa los 5 payasos, este circo de 5 pistas que vamos a ver ahorita. Pero no pierdas de vista, velo como patrón, velo como jefe, como si estuvieras contratando a un empleado y a ver si te hace sentido. Y se vale decir, ninguno de los 5 vale pa' pura fregada. Sería un verdadero estúpido e indigno y me daría vergüenza. No. Tenemos de aquí hasta el 1 de julio para decidir qué es lo que vamos a hacer. Hoy parece ser que el sistema político podrido nos mandó más de lo mismo. Una caballada flaca, impreparada, de pura gente de la mafia del poder. Ellos y sus familias, Ellos y sus familias, no nomás ellos. Porque agárrame el que tú quieras y yo te garantizo que ha vivido de la mafia del poder. ¿Qué huele? Entonces, ¿qué haces con tu voto? Hoy vas a saber si lo rompes, lo tiras, le mientas la madre en una primera etapa. El voto digno, amigo, ese no tiene falla. ¿Me siento bien votando por esta cosa? ¿No me da vergüenza ante mis hijos estar votando por un sistema que gastó 25 mil millones de pesos en las votaciones? ¿No me da pena frente a los ojos de mis hijos ver que estoy dándole oxígeno a un sistema que está totalmente podrido, que nos metió ya la militarización del país, que con la sospecha razonable pueden esculcar a mis hijos, que nos tienen pagando 6 a 7 meses de impuestos, que nos tienen empobrecido al pueblo de México y en una parte en donde la criminalidad e injusticia? ¿No te da vergüenza? ¿Cómo le vas a decir a tu hijo, es que yo voté por un payaso, miembro de la mafia del poder? Los 5 que están ahí son la mafia del poder. Vota digno, amigo, vota digno. Eso es lo que le hace falta a México, dignidad. No le falta el voto pensado y el voto útil y el voto duro y el voto comprado y el voto de a mentiras y el voto falseado. ¿O a poco tú crees en el INE? Para empezar por eso, ¿crees en esa cosa? ¿Tú sabes que Lorenzo Córdoba quién es su papá y su suegro? ¿Tú sabes? O pregúntame, yo te lo digo. ¿Quién es el papá y el suegro? Bueno, el papá ya murió. El suegro de Lorenzo Córdoba, el que maneja el INE. Está podrido. Son los mismos de la mafia del poder. Y no me refiero al PRIAN. No, Morena también es parte de la mafia del poder. Pues nos lleva fregados 1,000 millones de pesos en 2 años. ¿Cómo viven? Pues a toda, paseándose aquí y allá. Entonces, el voto digno es el voto que no te hace sentir vergüenza con tus hijos. Yo te voy a decir lo que fue el voto digno en Cherán. El voto digno en Cherán fue dejar las urnas vacías y decir, ya no queremos este sistema. Estamos hartos de este sistema político podrido. Estamos hartos de que las televisoras y los colores de los diferentes partidos hagan lo que se les pega la gana. Cherán, Arantepecua, Guanajuato, Nochistlán, Ayutla de los Libres, dejaron las urnas vacías. Dijeron, ya no queremos de esto, vamos por otra cosa.
Yo no sé, no es el momento de los mexicanos, pero no es a lo mejor para lograr el gran porcentaje. Finalmente, el rumbo de una nación la cambia gente valiente y talentosa que empieza a hacer cosas diferentes. Por eso el Congreso Nacional Ciudadano está basado en eso, amigo. Está basado en hacer cosas diferentes, en actuar como patrones, en actuar como jefes. Y espérame un poquito porque el día 4, 5 y 6, el Congreso Nacional Ciudadano va a tener su reunión, 9ª reunión anual, donde todos somos voluntarios, ahí no hay acarreados, no tenemos oficina, no tenemos chequera, no nos mantiene ni queremos que nos mantenga nadie. Somos mexicanos que queremos un México nuevo para nuestros hijos y casi te lo puedo garantizar, estos 5 que vas a ver al rato, ninguno de ellos te lleva un México nuevo. Pronto te daré más detalles de cómo votar dignamente. Veamos el ejercicio de estas payasadas, veamos el circo electoral, pero tú como mexicano, no te dejes distraer por la edecán guapa que llega ahí o porque somos muy creativos y muy alegres los mexicanos. Tengo que aceptarlo. Qué bueno que veamos con alegría todo. Eso no es para despreciarlo. La alegría del mexicano es reconocida mundialmente. Pero también tenemos que tener nuestra parte de corazón y de cabeza para decir, oye, espérame. Aunque este señor se haya aventado una frase muy bonita para un meme. ¿Tú qué vas a ver a partir de hoy en la noche? Vean cómo le dio en la torre a Margarita. ¡Ay! Le cayó la boca a López Obrador. Son puras cuentas de lametraceros, cuentas de gente que son comelonches, que les pagan por hacer esos comentarios y convertirlos en trending topics, convertirlos en videos. No le hagas caso. Observa la cuenta, nombre raro, nombre anónimo, desconocido, ni le hagas caso. Vamos hablando gente de carne y hueso. No la gente pagada por ellos para hacerte creer. Tatiana Cloutier le da en la torre a fulano. Mentira, si salió por debajo de la mesa, es increíble. Pero como cada quien le pone lo que le conviene para que su pastor alguna vez le dé una migaja y que salga algo de su trasero en el que él pueda saborear. Vamos mexicanos, cabeza, corazón. Vamos en paz. Esto es una revolución pacífica. No va a ser de la noche a la mañana. Y vamos a ver quién hoy en la noche acepta que no es más que alguien que busca trabajo como empleado de la sociedad civil, de la ciudadanía, de los mexicanos. Pon mucha atención en eso. Empieza diciendo, quiero ser mandatario de este país para servirte a ti que eres mi patrón, que eres mi jefe, que eres mi mandante. Y si no, tú me quitas. Tú me pones, tú me quitas, de inmediato. Vamos a ver quién de ellos sabe que su posición es la real de un simple empleado. Hasta luego, amigos. Feliz domingo.